gobierno, bueno, es cuando menos tratar de simplemente justificar de que todo es inherente a mi gran capacidad, cosa que no es así. Correcto. Han habido acciones y han habido, esto tampoco se puede desconocer, una serie de políticas sociales que hay que reconocer que han sido buenas para el país. Pero si tú sumas lo que es el bono Juancito Pinto y el bono para dignidad y el bono para el tema de las madres gestantes, bono Juana Zurduy. Si tú sumas el bono Juana Zurduy y sumas el bono Juancito Pinto, no llegan ni al 3% del PIB. Entonces, no son bonos, o sea, son buenas políticas sociales, pero no son bonos que entran en riesgo por la subida o caída del petróleo. Así que las políticas sociales en realidad están un poco sobredimensionadas en su verdadero efecto y en su verdadera característica de haber logrado reducir las brechas de la desigualdad, por ejemplo. El año 2001, Bolivia estaba situado entre los 10 países más asimétricos del mundo, y esto se mide a través del coeficiente de Gini. Hoy en día la diferencia y la brecha de desigualdad se ha reducido en una proporción muy importante, está por encima del 0.5. Para no manejar cifras, simplemente decirte que la brecha de desigualdad es lo que mide a la población más rica versus la población más pobre. Y esta brecha es lo que Bolivia ha logrado reducir en este tiempo, y ese es un punto que hay que destacar porque obviamente el dato frío te dice eso, y si no nos basamos en el dato frío tampoco podemos empezar a especular. Evidentemente, pero hay que hacer un paréntesis acá para puntualizar lo que tú dices. Esa brecha se ha reducido. Sí. Es decir, los más pobres han dejado de ser más pobres, pero los más ricos son también más ricos. En realidad, la desigualdad lo que hace es reducir la brecha y generalmente tiene la cualidad de que los de la base, los más pobres, suban un poco. Correcto. Esto se ha visto con que una importante cantidad de la población que estaba en la extrema pobreza ha subido a la clase media, perdón, ha subido a la pobreza. Ajá. Y un segmento de la población que estaba situada en la pobreza ha subido a la clase media. Ahora bien, 7% creció la clase media según el gobierno, un 7%. Bueno, esos son los datos halagüeños. Ahora vamos al otro lado, a la parte que no es tan halagüeña y a la parte que seguramente al gobierno nunca le gusta escuchar. Para empezar, en Bolivia no se ha creado empleo de calidad. Y la política social más importante del mundo, en cualquier país del mundo, es precisamente el empleo. Segundo, no se ha logrado mejorar los estándares relacionados a la formalidad. En Bolivia todavía hay un casi 80% de población que vive en la informalidad, y eso te hace ver de que no existe una confianza, ni tampoco existe una política que incentive a la población que tiene pequeños emprendimientos o medianos emprendimientos a formalizarse, porque el Estado sigue siendo un Estado depredador que con un sistema de impuestos que son realmente que te esquilman, con una configuración de instituciones que te hacen la vida imposible, con una situación en la cual si decides emprender tienes que ser casi nadar contra la corriente. Y eso hace que en definitiva los emprendedores no tengan muchas motivaciones para formalizarse y consiguientemente los datos que manejamos en términos macroeconómicos suelen ser engañosos, inclusive del PIB per cápita, porque realmente no sabemos cómo está esta población que está en un mar confuso y difuso de datos poco claros. Segundo, en temas de nuestra renta por el gas, porque dado que somos un país fundamentalmente hidrocarburífero, pero además gasífero, porque no somos un país petrolífero. En los últimos años, los ejercicios de exploración no han sido notablemente importantes y los verdaderos nuevos descubrimientos no se han dado. Cuando hemos tenido picos de $140, era el momento de hacer una exploración intensiva para tener nuevas reservas y para asegurar nuestro salario por los próximos 50 años.
En 2019 ya van a fenecer los contratos que tenemos principalmente con Brasil, que es nuestro principal socio comercial, y probablemente la renegociación pues ya no sea en los términos que han sido anteriormente, y además ya hay una especie de política de soberanía en términos de recursos energéticos de los países circundantes, porque el Campo de Santos en el Brasil suficientemente podría abastecer de la cantidad de gas que necesita el mercado interno, particularmente Sao Paulo, que es donde nosotros mandamos nuestro gas. Por lo tanto, como no hemos hecho una exploración potente, vamos a tener grandes problemas porque las reservas pues se agotan si no se siguen explorando. En el campo de las políticas sociales, obviamente que en este tiempo se han ampliado las coberturas. Por ejemplo, en el tema de educación probablemente ya no hay analfabetos. En el tema de salud puede que se haya ampliado algo la cobertura, pero en tema de salud, César, seguimos siendo el país que menos invierte a nivel per cápita en toda la región. Es decir, somos un país que invierte en términos porcentuales 6%, pero en términos de valores absolutos somos un país que el que menos cantidad de dinero invierte por ciudadano boliviano, y por eso no tenemos salud de calidad, tenemos salud deficiente, y hasta el día de hoy seguimos en problemas, dado que el sector, el gremio propiamente, está completamente confrontado con el gobierno y no logramos solucionar un problema que, por cierto, ya va durando muchos meses y termina y todavía sigue irresuelto. Y en el tema de educación, es patético porque no hemos dado un salto cualitativo importante. Y fíjate, aquí sí que quisiera puntualizar una cosa. Cuando el gobierno manifiesta como un gran logro el crecimiento económico, esta es una de las medidas, es decir, esta es una medida de desempeño que básicamente utilizan los gobiernos liberales. Es decir, el crecimiento económico es un dato macroeconómico que lo utilizan los estados liberales porque para ellos crecer económicamente equivale precisamente a su desempeño o su performance al éxito de eficiente. Su economía, claro. Pero en el caso de los estados como los nuestros, el crecimiento económico sí es importante, pero debería venir aparejado con un desarrollo humano, y nuestros datos de desarrollo deberían ser muy buenos porque no podemos darnos el lujo de crecer a la misma tasa si queremos saltar etapas de desarrollo y tener en el mediano plazo más o menos una especie de ciudadanos que tengan calidad de vida al igual que un ciudadano promedio mundial. Pero ¿qué es lo que... ¿Por qué, digamos, esa diferencia? ¿Por qué no es completa, digamos, la torta en este sentido? ¿Por qué no hay políticas? Mira, esta es una pregunta muy compleja porque es multifactorial, es multicausal. No es por una cosa, son por muchas cosas. Pero veamos algunos aspectos. Primero, nosotros necesitamos trabajar mucho en calidad institucional. Es decir, un Estado no salta etapas del desarrollo por la cantidad de recursos que tenga, sino por la calidad de instituciones que crea. Si nosotros no creamos instituciones de calidad, no estamos dando seguridad a la población y, por cierto, no estamos creando un clima favorable para la inversión y además para el desarrollo de los emprendimientos, por un lado. Por otro lado, si vamos a apostar a un desarrollo verdadero, tenemos que poner todos nuestros ojos en la educación. Y por eso te decía, si no tenemos educación de calidad, estos datos del crecimiento económico no están acompañando con lo que nosotros creemos y con lo que realmente te lleva al desarrollo. Pero es que, ¿y cómo entender y cómo saber qué es lo que necesitamos aprender? ¿Qué es lo que tenemos que brindarle en materia de educación a nuestra ciudadanía? Mira, no hay que hacer grandes descubrimientos. En uno de los grandes ejemplos en el mundo con respecto a saltar etapas del desarrollo es Corea. Corea en 30 años se ha puesto a tono con el mundo mundial y está jugando en las grandes ligas. ¿Qué es lo que ha apostado Corea? Ha reformado su sistema de educación. Es el principal
elemento que uno tiene que llevar adelante para transformar su país, porque el verdadero vehículo de la transformación y desarrollo de cualquier país del mundo es la educación. Claro, son sus recursos ¿Cuánto humanos. invertimos realmente nosotros en educación? ¿Qué calidad tenemos de educación? ¿Cuáles son nuestros niveles de supervisión? No soy para nada admirador de Correa, ni mucho menos en el caso ecuatoriano, pero quiero decirte una cosa. Rafael Correa, dado que estamos haciendo analogía o por lo menos comparación de un país progre con un progre como el nuestro y de autoridades que son progresistas como las ecuatorianas, por lo menos del gobierno de Correa, Rafael Correa realmente ha apostado muy fuertemente a la educación. Su sistema de administración pública tiene un promedio de edad de 30 años y un elevado nivel de profesionalización. O sea, ellos quieren una administración pública profesional. O sea, no están hablando de que haremos cuotas para estos, cuotas, o sea, cuotas sectoriales, cuotas de género, cuotas por indígenas, cuotas por edad, en fin. No, haremos que nuestra administración esté administrada precisamente por la gente mejor formada que tengamos, porque solamente así vamos a crear instituciones fuertes, sólidas y que tengan la posibilidad de crear un capital humano, reproducir capital humano. Si bien es cierto que ahora Lenin está muy confrontado con Rafael Correa, pero algo que ha dejado Correa, probablemente ha dejado mucha deuda, ¿no? Eso sí que va a ser un gran problema. Pero ha apostado a reformar su sistema de educación. Nosotros en Bolivia, ¿qué hemos reformado con la ley Avelino Ciñani? Realmente la educación en Bolivia se ha estancado, no ha mejorado en este tiempo, y estos discursos grandilocuentes de progresismo, de desarrollo, no se están viendo acompañados con un desarrollo en el campo de la educación. Por lo tanto, cuando entramos a ver procesos como los que estamos viviendo ahora de la reforma de la justicia, por ejemplo, ¿no? Estamos pensando que vamos a tener justicia en Bolivia por reformar un órgano. ¿Y cómo está funcionando el órgano ejecutivo? ¿Cuál es la calidad del órgano ejecutivo? ¿Cómo está funcionando el órgano legislativo? A ver, veamos la calidad de cada uno de los legisladores. ¿Cómo está funcionando el órgano electoral? Esto tiene que tener una visión integral. No puedes pensar que va a haber justicia porque cambies 9 magistrados y unos cuantos jueces. Además que si tú no entras en una institucionalización a través de la implementación de un servicio civil serio, como hacen los países que juegan en las grandes ligas, y que no está mal imitar lo bueno, obviamente nunca vamos a entrar en un proceso de desarrollo, de sostenibilidad, de institucionalización, y podemos ver pasar una época tan bonancible como todo este tiempo, sin haber incrementado nuestras reservas de gas, sin haber pasado de la informalidad a la formalidad, sin haber mejorado la educación, y cuando un poco las vacas flacas empiezan a apretar, probablemente estemos igual que antes. Ahora, evidentemente, Franklin, es muy cierto que hay que apostar específicamente, hay que apuntar específicamente a temas tan sensibles como la educación y la salud. Que a esto se ha sumado un tema, un elemento que nos destruye fundamentalmente porque vemos cómo está nuestra justicia. Pero creo, y soy un convencido de que definitivamente hay que dar el paso, hay que hacer el intento. Y uno de esos pasos es que los hombres y mujeres de este país que tienen la capacidad, que se han formado, que son excelentes profesionales en sus rubros, qué sé yo, en materia de justicia, no están donde deberían estar. En materia de educación y formación, no están donde deberían estar. ¿Por qué? ¿Acaso no tenemos gente capaz en el país que puede definitivamente plantear programas, proyectos, políticas de desarrollo en esas materias? No, pero de tener gente, pues por supuesto que tenemos. No tenemos en la tasa que otros países, pero sí que Bolivia tiene profesionales muy capaces. Por supuesto. Pero no están en los lugares donde deberían. Pero fíjate, cuando una vez el presidente se le ocurrió bajarse su sueldo a la mitad, lo único que ha logrado con eso es ponernos a los profesionales bolivianos como los peores pagados de la región.
O sea, la idea era que el presidente no se baje su sueldo a la mitad, sino que done su sueldo, pero que no perjudique a toda la cadena de profesionales. ¿Por qué? Porque los países tienen un motor de transformación que es su clase media profesional. Y esto no es un tema clasista, esto es un tema de que en los países donde existe más clase media, menos pobres, menos ricos y más clase media, tienes un motor que impulsa tu desarrollo, pero tienes que también generar condiciones para que la gente, a través de su ingreso legal y formal, tenga incentivos en la vida. Correcto. Pero aquí lo que has hecho es desincentivar, es decir, tienes que ganar mal. ¿Por qué? Porque el presidente es un ejemplo de ganar poco, y así que ¿cómo tú puedes pretender ganar mucho? En Bolivia, ganar bien se ha vuelto algo, está mal visto ganar bien. Cuando tú ganas bien en este país está mal visto, pero cuando ganas poco eres un gran revolucionario. Y la figura no va por ahí, la figura va que este país necesita que sus profesionales trabajen bien, ganen bien, respondan bien, que tu administración pública esté bien concebida desde el diseño mismo de la incorporación de tus mejores profesionales, que exista una carrera, que el trabajo no sea, que tener trabajo no sea un privilegio ni un milagro, sino que el tener trabajo sea la posibilidad de que puedas hacer una carrera en tu vida, que cuando entras a una institución no estés esperando los 3 meses porque en 3 meses te vas a ir, o un año porque en un año hay que rotar, tiene que entrar otro grupo de personas. Entonces estamos destruyendo y no estamos generando una cultura organizacional, y tampoco estamos generando la sostenibilidad de largo plazo. Por eso las instituciones al final no funcionan bien, y todas estas políticas que nosotros hablamos, que obedecen a un diseño de calidad, terminan ahí en el tintero. ¿Por qué? Porque simplemente son buenas intenciones, pero no estamos creando el ente operador de estas buenas políticas. Vaya, valía la pena escuchar este análisis junto a nuestro invitado. Bueno, hemos agotado todo nuestro tiempo en esta materia, Franklin, pero como siempre te quedo muy agradecido por estos minutos, por brindarnos este análisis que creo que la gente lo tiene que aprovechar. Muchas gracias. Yo te agradezco a ti por permitirme hablar un poco de algo un poco diferente a lo que siempre hablamos. Fantástico. Pero las preocupaciones a veces no van en la coyuntura ni en los datos del momento, sino van en la visión que se tiene de país y cómo transformar un país. Tenemos que tener más visión. Franklin Pareja, muchísimas gracias por estos minutos. Como Querido siempre, César, aquí en Que No Me Pierda. Gracias. un gusto. Nos vamos a la pausa, Naira, por favor, todavía tenemos mucho más. Y preste mucha atención.